Hola amigos, ahora tengo una máquina Singer facilita. Oigan, por cierto, gracias a todos ustedes, ya me llegó el pin eh, que me mandó YouTube para ya monetizar de una forma formal. Muchas gracias por ello. Ya tengo como más de un mes que me llegó. No les había notificado hasta hoy. Gracias a ustedes por ello. No crean que es mucho lo que gano casi nada, pero pues ahí estamos, aún así. Bien, Dios dirá con el tiempo, esperemos que esto mejore con el tiempo. Bien, eh, a mis videos yo no les pongo música, vivo en un país y en una entidad con un gobierno libre y soberano. Cada quien puede escuchar la música que quiere y yo no pertenezco al poder judicial ni tampoco del poder legislativo para andar poniendo reglas a la comunidad, reglas a la gente que pasa por mi casa o a los vecinos que cerca de mi taller ponen su música. Yo sé que yo no debo andar dando órdenes ni pidiendo que quiten música. Yo no soy responsable de absolutamente ninguna música. No tengo el más mínimo deseo de poner música. Así que si a alguien, algún transeúnte pasa con música, es responsabilidad de él y no mía. Y si un vecino pone música, también es responsabilidad del vecino y no mía. Si algún autor reclama derechos de autor, lo reclamaría de una forma injusta. Y si algún juez, porque alguna música se escuchara, me perjudicara a mí por los derechos de autor, dicho juez estaría actuando fuera de las leyes, de una forma sinvergüenza y baquetona, deshonesta e injusta. Porque mientras que yo no pongo música, yo no violo ningún derecho de autor. La gente puede hacer lo que sea, es punto y aparte. Si quiere que no pongan música, que vengan ellos reclamen sus derechos a quienes pongan música. Yo no voy a andar correteando a la gente, gritándole a la gente para que no lo haga. Correcto, vamos a seguir adelante. La máquina es una máquina Singer Facilita 248R y decidí hacer el video sobre esta máquina que ya varias veces he grabado videos con esta marca y este modelo. Es porque alguien me preguntó sobre una máquina Singer super facilita, creo, que tiene el mismo mecanismo de esta máquina. Y me decía la persona que en la máquina suya la aguja pegaba en los dientes. Quiero aclarar esa duda, decirle a la persona cómo llega a suceder ese fenómeno en su máquina, esperando que también para ustedes les sea muy útil. Bien, el mecanismo de todas las máquinas que se llaman facilitas, super facilita, super punto 14, facilita ultra, eh, bueno, casi todas las máquinas que son de la serie facilita, pues, o modelos facilitas, pues tienen el mismo mecanismo. Así es que se arreglan igual. La máquina esta viene perfectamente bien casi de todo, nomás la tensión la tiene flojita, cosa que se va a ajustar al momento de probarla. Ya la máquina la limpié, ya la lubriqué, ya revisé posiciones de agujas, pero ahorita un rato más vamos a checar esos detalles para ir indicando cómo es que se repara. La máquina le noto yo que viene un poquito fuera de tiempo y eso lo vamos a corregir también. Bien, primero que nada, quiero decirles que para que una máquina de la serie facilita
máquina Singer juvenil, Singer facilita, 248R, bueno, todas las Singer facilitas, o facilita ultra, o facilita master. Todas las máquinas esas tienen exactamente el mismo mecanismo. Varía un poquito en la forma externa, pero todo es igual. Así es que lo que yo le diga en esta máquina le va a servir en cualquier máquina de estas. Primero, es muy difícil que en una máquina de estas la barra aguja pegue en los dientes. Pudiera suceder, pero la aguja pega en los dientes. Pudiera suceder, pero son casos excepcionales. Y voy a decir por qué. Miren, yo le doy y vuelta al volante y fíjense qué tan retirado pasa la aguja con respecto a los dientes. Las partes donde van a pegar, donde puede pegar, viene siendo en este travesaño que tiene aquí los dientes. Si pega en los dientes aquí, si pega en los dientes la aguja, entonces quiere decir que está mal puesta la posición de la aguja. Y en todas las reparaciones que yo les he enseñado, les he dicho que es lo primero que tienen que hacer. Después de limpiar la máquina, después de lubricarla, es corregir la posición de la aguja, tanto en máquinas, tanto en zigzag como en costura recta. Pero suele suceder que nomás miran un video o lo miran y como que se les duerme el gallo, no captan la idea de los procesos que yo habitualmente sigo para reparar una máquina. Si ustedes siguen el proceso que yo sigo, la técnica que yo sigo para reparar una máquina, no tiene por qué la aguja pegar en ningún lado o en lugares que no le importa. Pero no quieren seguir el proceso. Lo que más desean es que de una forma express e inmediata se les diga la forma como quieren resolver ese problema y salir del apuro y ya. No es la forma correcta de aprender a reparar una máquina. ¿Por qué? Porque tal vez la saque de un apuro en ese mismo instante, pero es un problema que van a estar batallando constantemente. Si ustedes aprenden a reparar la máquina de todo a todo, pues van a arreglarla sea el problema que sea. Se presente el problema que se presente. Si siguen los pasos que yo sigo, todos los problemas de la máquina habitualmente o generalmente se corrigen de una forma automática. Bien, es muy complicado que la aguja pegue en este atravesaño. Mucho más complicado sería que pegara en esta parte de acá. Es imposible, a menos que suceda lo siguiente. Primero, puede ser que peguen los dientes de la siguiente manera. Voy a poner la placa aguja y vamos a ver los dientes que salen de la ranura esta. Si la aguja, al darle vuelta, en lugar de pasar por la ranura, pega en esta parte de aquí, en los dientes, en esta parte de aquí donde están los dientes, o pega en esta otra parte de aquí donde están los dientes, quiere decir que nunca aprendieron o no han aprendido a checar posiciones de aguja tanto en zigzag como en costura recta, que es lo que siempre hago cuando reparo una máquina. Y les he dicho muchas veces dónde se repara, dónde se corrige sus detalles. Pero claro, gracias a ustedes yo tengo mi canal, así que me conviene a mí explicarles y tener múltiples videos, aunque a veces les explico otra vez lo mismo, con tal de que aprendan eso. ¿Alguna excusa debo de tener yo para grabar mis videos
Y eso me da motivo para grabar un video y qué bueno. Pero ahí quienes se deben de beneficiar son ustedes. Así que pónganse listos. Así que lo primero que yo hago es, en esta máquina tiene posicionador de aguja para zigzag y para costura recta, para que la aguja trabaje al lado izquierdo, en el centro o al lado derecho. Como tiene ambas cosas, yo voy a checar posición de aguja en ambos aspectos, cuando la máquina trabaja zigzag y cuando la máquina está en costura recta. Primeramente voy a poner cuando la máquina está trabajando en zigzag, así que lo voy a poner en todo lo ancho del zigzag en esta máquina, y en cualquier máquina que tenga posición de aguja para zigzag y para costura recta como esta, que tenga ambas cosas, las dos cosas, pues van a seguir el mismo procedimiento, sea la marca o sea el modelo que ustedes tengan. No me importa, me importa un Soberano Cacahuate, me importa un Bledo, la marca y modelo que tengan. Ok, ya le pusimos con la aguja en el medio, en costura recta, como si estuviera en costura recta con la aguja en el medio, y en todo lo ancho del zigzag. Ahora yo le pongo la aguja, la placa aguja, y le empiezo a dar vuelta al volante para que la aguja, la barra aguja se mueva y la aguja se ensarte en la ranura de la placa aguja. Aquí está bien centrado, no tiene ese problema la máquina, tampoco lo voy a mover. Tendría que ser muy tonto yo si me pongo a descomponer la máquina para explicárselos. Yo les voy a decir dónde lo van a hacer, como ya muchísimas veces lo he dicho. Ok. Si la aguja pica más hacia el lado derecho y no pasa de una forma equidistante en ambos lados, sino que pica más hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de tal forma que piquen los dientes, entonces lo que tienen que hacer ustedes es dirigirse hacia atrás de la máquina, y observar este tornillito. Este tornillito que está aquí, ustedes lo aflojan y una vez flojo el tornillo ustedes pueden con un desarmadorcito, con algo suavecito, golpear a la barra aguja cuando está ensartada la aguja, golpearla hacia el lado izquierdo o golpearla hacia el lado derecho, golpes suavecitos, de tal forma que la aguja quede centradito, o sea que la aguja se mueva, que la aguja deje de picar los dientes para picar solamente en el espacio que tiene para ello en la ranura de la placa aguja. La ranura, entiéndase la ranura como esta ranura que está aquí. Se los digo y les soy claro por aquellos que ni aún así a lo mejor no lo comprenden. Ok. Una vez que la colocan en su lugar, aprietan el tornillo que les dije que aflojaran. Y entonces vuelven a mover otra vez ustedes el volante para que empiece a trabajar zigzag. Y deben de dejarlo de tal forma que quede a la misma distancia que queda la aguja con respecto aquí al lado izquierdo de la ranura. Pase también a la misma distancia al lado derecho con respecto a la ranura de la placa aguja. Debe de pasar tan distante aquí esta orilla como también en esta otra orilla. Ok. Y si no, entonces vuelven a aflojar el mismo tornillo, vuelven a golpetear la barra aguja hasta que lo dejen bien centrado. Esa prueba y error. Y aprietan el tornillo para que no se mueva. Y así hasta que quede bien equilibrado el abanico de movimiento de la aguja cuando zigzaguea. Ok, ahora después de eso
Ya que corrigen eso, ahora van a hacer esto, lo van a poner en costura recta y ahora se van a ir a la palanca de posición de aguja para cuando la máquina está en costura recta, ¿ven? Ahí la aguja pasa al lado izquierdo, ahí está en el centro y ahí está al lado derecho. Aquí la aguja pasa al lado izquierdo, ahí está dibujadito, la aguja al lado izquierdo. Luego nos vamos y vemos que la aguja está al lado izquierdo de la ranura. Luego lo pongo en el medio y veo que la aguja ahora está en el medio de la ranura. Ahora lo muevo al lado derecho y después de que lo pongo al lado derecho me doy cuenta que la aguja pica al lado derecho cuando la máquina está en costura recta. Sí, fíjense bien, si no pasa equidistante la aguja o a la misma distancia con respecto a la orilla derecha de la ranura de la placa aguja y asimismo tampoco pasa equidistante al lado izquierdo de la ranura, en el extremo izquierdo de la ranura de la placa aguja, entonces tienen que ustedes regular ese problema. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes deben de aflojar, ahí les va, muevan este ganchito mientras, pueden quitar el seguidor del disco este si quieren, porque este se puede quitar, no hay problema, lo pueden retirar. Si el cochambre no lo deja, hay que lubricarlo. Ahí está, ya lo quité. Es quitar y poner nada más. Ok. Ahora eso lo hago para que ustedes vean este tornillo que está aquí. Es de paleta. Este tornillo es un excéntrico. Y esta tuerca es para fijar ese tornillo excéntrico en la posición final que debe de quedar. Yo no lo voy a aflojar porque ya muchas veces lo he hecho en otros videos. Así es que dígnense ustedes mirar otros videos donde sí lo hago para que vean cómo se hace. Ok. Aflojo la tuerca. Una vez que aflojo la tuerca con un desarmador de paleta, de pala, yo muevo el tornillo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo según yo quiero, y al moverlo yo debo de estar observando, debo de poner la aguja por ejemplo en el lado izquierdo, la posición al lado izquierdo en costura recta, y entonces cuando está en esa posición es cuando yo voy a mover el tornillo y voy a observar cómo es que se mueve la aguja hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y cuando pase a la distancia que yo quiero con respecto a al lado izquierdo, al extremo izquierdo de la ranura de la placa aguja, ahí la dejo. Entonces lo que yo hago es apretar la tuerca otra vez para que quede fijo. Esto debe de ser a prueba y error varias veces hasta que quede en el lugar que ustedes deseen. A veces cuando aprietan la tuerca lo que sucede es que la tuerca mueve el tornillo y se vuelve a mover de su posición. Así es que tienen que batallar. Si el tornillo tiene cochambre, por ejemplo, el tornillo se va a pegar en la tuerca y al apretar la tuerca se va a mover el tornillo también y van a batallar bastantito. Deben de saber limpiar allí con un poco de thinner para que esté libre de cochambre. Deben de lubricar bien para que se deslice el tornillo y que al apretar la tuerca no se cambie de posición el tornillo. Y es una frieguita a ustedes que van a tener que batallar, dedicar tiempecito necesario hasta que quede como debe de ser, en la posición correcta. Una vez que quede en la posición correcta lo aprietan. Ahora, ustedes después de que checan a un lado y que supuestamente ya corrigen la posición de aguja en el lado izquierdo, entonces van a moverlo ahora al lado derecho en costura recta y deben de cuidar que quede equidistante o a la misma distancia tanto en el extremo derecho de la ranura como en el extremo izquierdo de la ranura. Una vez que lo logran, aprieten la tuerca para que quede fijo y observen que no se haya movido. Como ya les dije ahorita,
Si quitaron el seguidor del disco, pónganlo otra vez, pónganle el ganchito y ya debe de quedar. Ok, eso es cuando la aguja pega en los dientes, como decía la señora, al lado derecho o al lado izquierdo. Ahora, para que la aguja, si la aguja no pega allí y llega a pegar, fíjense bien, en los dientes, en este lado, bueno, tienen un problemón serio. Es algo imposible. Porque para que eso suceda, necesitarían que la barra aguja pique con una inclinación demasiado fuerte, cosa que no sucede nunca en esta máquina. Ok. Si la aguja, así que eso, si me dicen que ahí pega, cuidado, llévenlo con un técnico mejor, porque van a batallar bastantito. O la barra aguja se enchuecó demasiado chueca y ya no sirve para nada, hay que quitarla y tirarla y poner una que esté derechita. ¿Sí? Ok. Pero eso nunca sucede. Jamás sucede. Ni en sueños sucede eso. ¿Sí? Ok. Sería demasiado exagerado, pues. Ok, ahora vamos a suponer que la aguja pega en esta parte de aquí de los dientes. Para que suceda eso, se necesitan varias cosas. Primero, puede ser que la distancia en la cual se desplaza los dientes esté demasiado grande, de tal forma que se desplaza muy hacia atrás o muy hacia adelante y se pierde la distancia correcta en la cual se deben de mover los dientes, de tal forma que al avanzar puede ser que al picar allí, fíjense bien la separación que hay entre la aguja y el prensatela, es exagerada, pues. Por eso es casi imposible que suceda. Pero a veces los dientes pueden ser que de mera casualidad, en 5000 máquinas, le llegue de mucha casualidad suceder eso. Bueno, eso se debe porque el desplazamiento de los dientes es exagerado. Y los dientes se mueven más allá o más para acá. No debe de pasar eso. Si eso pasara, tendría que pasar otra cosa también. Imagínense, si los dientes se mueven en este rango, fíjense bien, aquí está pegando en la pura orillita de la placa aguja. Si los dientes se mueven más para acá, va a pegar en la placa aguja. Si los dientes se mueven más para allá, va a pegar en la placa aguja. El rango máximo de movimiento es este que tiene aquí. Ok, le voy a dar vuelta. Y miren cómo le queda libertad atrás. Y ustedes pueden hacer que también este lado tenga una poca de libertad. ¿Sí? Desplazando los dientes más hacia atrás si ustedes quieren. ¿Sí? Pero aún así es muy difícil que la aguja pegue en los dientes. ¿Por qué? Porque los tornillos que sujetan los dientes, la cabeza de los tornillos, impiden mayormente que los dientes tengan tanto movimiento así cuando ustedes lo llegan a colocar mal. Ok, ahora vamos. Pero si aún así la aguja pega en los dientes, en el travesaño de acá, quiere decir que los dientes se mueven demasiado y para eso tienen que quitar el tornillito este es el tapón de retroceso. Aflojen el tornillo, no lo quiten, aflojenlo este tornillo, retiren el tapón y entonces va a quedar el perno, va a quedar un tornillito que sale de acá de adentro. Lo voy a retirar a ver si puedo para que vean el tornillito, para que vean, eso sí lo voy a hacer para que vean el tornillito.
sobre el cual se atornilla. Ahí está. Lo aflojo. Lo retiro y miren. Este tiene una ranurita como si fuera un tornillito. Si ustedes le mueven aquí a la del lado derecho o al lado izquierdo, si lo mueven hacia el lado derecho, el rango de movimiento de los dientes se va a reducir. Si ustedes le mueven hacia el lado izquierdo, el rango de movimiento de los dientes se va a ampliar. Así es que tienen que apretarle aquí, pero tienen que apretarlo, tienen que ajustarlo haciendo los ojales. Porque esto regula el largo de la puntada en los ojales nada más. Para eso tienen que poner el ojalador en el paso número 1. Eso se hace solamente en máquinas que tienen ojalador. Ok. En el paso número 1, la máquina le va a hacer el lado derecho del ojal, que está dibujadito aquí. En el paso número 2 le va a hacer el cabezal del ojal. No le interesa ese paso. El que le va a interesar es el paso número 3, porque en el paso número 3 hace el lado izquierdo del ojal. Ok. Cuando ustedes hacen el paso número 1 y el paso número 3 de el ojal en esta máquina, si ustedes le dan vuelta al tornillo este hacia la derecha, lo que va a pasar es que el paso número 1 le va a hacer el zigzag muy tupidito y va a avanzar poquito la tela cuando hagan ese lado del ojal. Y pueden llegar incluso al grado de que no avance la tela y se amontone la costura en un solo pedazo y el hilo, se haga un bordo de hilo en la tela que se meta en la ranura e impide después que avance la tela. Incluso después se llega a hacer un bordo tan grueso que van a batallar para sacar la tela de esa ranura que se metió. Porque la máquina va bordando, va haciendo el zigzag allí y va amontonando el hilo. Y se hace un cerro de hilo tan comprimido que queda la bola de hilo comprimida queda por debajo de la ranura y no pueden sacar la tela. Tienen que romper la tela para poderla sacar de ahí. Eso es cuando le dan mucho al lado derecho al tornillito y la tela no avanza. Si ustedes quieren que avance la tela en el paso número 1, tendría que aflojar un poco más, dándole vuelta hacia el lado izquierdo para que empiece a avanzar. Y después hacer lo mismo en el paso número 3, de esta forma que cuando la tela ya venga de regreso, la costura en el zigzag del ojal quede igual de tupida tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Para esto es el tornillo regulador. Si ustedes le dan mucha vuelta a la izquierda, por ejemplo, si le dan mucha vuelta a la izquierda, el abanico de movimiento de los dientes va a ser mucho más amplio y entonces los dientes van a pegar en la placa aguja y también es probable que la aguja pegue en los dientes. Y aún así es demasiado remoto, porque para que eso suceda necesita que esto esté demasiado aflojado. Y para que manejen la máquina con esa pieza demasiado aflojada, es porque han caído en un descuido garrafal en su máquina. Debiéndole dar el servicio, con mucho tiempo no le han dado servicio y la han abandonado por completo. Se requiere de un descuido demasiado exagerado para que eso pase. Ok. Una vez que regulan esto, el tornillo haciendo ojales, ustedes terminan de hacer los ojales y empiezan a coser tanto en costura recta como en zigzag. Y ustedes le dan todo el largo máximo de puntada que la máquina quieren que ustedes hagan o que la máquina puede hacer. Y el largo máximo de puntada que les va a hacer
es el largo de puntada normal que debe de hacerle la máquina en esa posición. ¿Sí? Porque si está descontrolado, si no está regulado el tornillo puede estar en el número 4 y hacer una puntada demasiado finita. Puede ser que esté en el número 0 donde no debe de avanzar y la tela avance. Por eso es muy importante regular esto, pero no se regula cosiendo normalmente en la máquina, sino que se regula haciendo ojales. Y se regula única y exclusivamente en el paso número 1 y en el paso número 3, en ambos pasos de una forma simultánea, primeramente un lado, un paso, y después se brincan al paso número 3. Y cuando corre parejo hacia atrás y hacia adelante la tela en ambas posiciones, entonces automáticamente ya queda regulada el largo de la puntada de la máquina. ¿Sí? Ok. La otra causa por la cual los dientes peguen es porque de plano tal vez se aflojaron las bielas de abajo. Es porque se aflojaron las bielas de abajo y eso va a ser muy notorio. Así que tienen que ponerlas, apretarlas, ajustarlas de esta forma que al ponerlas los dientes queden bien centrados en la ranura de la placa aguja, que queden bien centraditos para que funcionen de una forma correcta. ¿Sí? O se le cayó este tornillo, cosa que nunca sucede. Son cosas excepcionales que se requiere que la persona que tiene la máquina sea muy cochina, muy descuidada, que se aflojan las piezas y le importa un soberano cacahuate, sigue trabajando con ella aunque la máquina esté destrozada.